Capítulo 7 del libro de Levítico. Asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degollaren el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre en derredor sobre el altar. Y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola y el sebo que cubre los intestinos, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de culpa, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como la expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, el cuerpo del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, todo presente que se cociere en horno y todo y todo lo que fuere aderezado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y todo presente amasado con aceite y seco será de todos los hijos de Aarón, tanto el uno como el otro. Y esta es la ley del sacrificio de las pesas, que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en hacimiento de gracias, ofrecerá por sacrificio de hacimiento de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de hacimiento de gracias de sus paces. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos. Y la carne del sacrificio de sus pacíficos en nacimiento de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare, comerse ha el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus pesas el tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será imputado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare a alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada, mas cualquiera limpio comerá de aquesta carne. Y la persona que comiere la carne del sacrificio de paces, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de sus pueblos. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda en inmundicia de hombre o en animal inmundo, o en cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de las paces, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de sus pueblos. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El sebo de animal mortecino y el sebo del que fue arrebatado de fieras se aparejará para cualquiera otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere sebo de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias.
cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, el que ofreciere sacrificio de sus pasas a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de sus pasas a Jehová. Sus manos traerá las ofrendas que se han de quemar a Jehová. Traerá el sebo con el pecho para que éste sea agitado como sacrificio agitado delante de Jehová. Y el sebo lo hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras paces. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las paces y el sebo, de él será en porción la espaldilla derecha, porque ha tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita, y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los allegó para ser sacerdotes de Jehová, lo cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió entre los hijos de Israel, por estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado y de la culpa, y de las consagraciones y del sacrificio de las paces, la cual intimó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Capítulo 8 del libro de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los acimos, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y juntóse la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y lavólos con agua, y puso sobre él la túnica, y ciñólo con el cinto, vistióle después el manto, y puso sobre él el ephod, y ciñólo con el cinto del ephod, y ajuntólo con él. Púsolo luego encima el racional, y en él puso el urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y santificólas, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus vasos, y la fuente y su basa para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y ungiólo para santificarlo. Después Moisés hizo llegar los hijos de Aarón, y vistióles las túnicas, y ciñólos con cintos, y ajustóles los chapeos, tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo luego llegar el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y degollólo, y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y santificólo para reconciliar sobre él. Después tomó todo el sebo que está sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, e hízolo Moisés alrededor sobre el altar.
Mas el becerro y su cuerno y su carne y su estiércol quemólo al fuego fuera del real, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo llegar al carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y el sebo. Lavó luego con aquella los intestinos y piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová, como lo había Jehová mandado a Moisés. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo, y tomó Moisés de su sangre, y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego de los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Y después tomó el sebo y la cola, y todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los dos riñones y el sebo de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los acimos que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una lasaña, y púsolo con el sebo y con la espaldilla derecha, y púsolo todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hízolo mecer, ofrenda agitada delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, e hízolas arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y meciólo, ofrenda agitada delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobrare de la carne del pan habéis de quemarlo al fuego. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Capítulo 9 del libro de Levítico. Y fue en el día 8 que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin tacha para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de pasas, que
que inmoléis delante de Jehová, y un presente amasado con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo del testimonio, y llegóse toda la congregación, y pusiéronse delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: Llégate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces llegóse Aarón al altar y degolló su becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso sobre los cuernos del altar, y derramó la demás sangre al pie del altar. Y el sebo y los riñones y redaño del hígado de la expiación hízolos arder sobre el altar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y el cuerpo los quemó al fuego fuera del real. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Presentáronle después el holocausto a trozos a la cabeza, e hízolos quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y quemólos sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y degollólo, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo el presente, e hinchió de él su mano, y lo hizo quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana, degolló también el buey y el carnero en sacrificio de pasas que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y los sebos del buey y del carnero, la cola con lo que cubre las entrañas, y los riñones y el redaño del hígado. Y pusieron los sebos sobre los pechos, y él quemó los sebos sobre el altar. Empero los pechos con la espaldilla derecha meciólos Aarón por ofrenda agitada delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, y bendíjolos, y descendió de hacer la expiación, y el holocausto, y el sacrificio de las pasas. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y cayeron sobre sus rostros. Amén, gloria a Dios. Aquí me voy a quedar en este capítulo, en el capítulo 10 del libro de Levítico. Mañana, quien guste acompañarme a leer la Biblia, que voy a estar como a esta hora más o menos, como 9:30 o 10. Quien guste seguir mi página para que estén aquí en los en vivos, aquí me acompañan a leer la Biblia. Dios les bendiga y buenas noches.